Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un texto antiguo que, sinceramente, se lee como un auténtico thriller geopolítico. Totalmente. Hablamos del libro de Nahum. Y aunque, esté en la Biblia, lo que tenemos aquí es la crónica de una muerte anunciada. Sí. Pero no de una persona, de toda una superpotencia. Y lo cuenta con un nivel de detalle que asusta. Es que es un texto centrado en una sola cosa. Es un oráculo, una profecía de condena contra el imperio asirio y su capital, Nínive. Claro. Y hay que entender lo que Nínive significaba en ese momento. No era una ciudad más, ¿eh? Era el Washington, D.C. o el Pekín de su época. El centro del mundo conocido para ellos. Exacto. El corazón de un imperio militarista, temidísimo, una metrópoli que se consideraba inexpugnable. Perfecto. Pues esa es nuestra misión hoy. Meternos en las entrañas de este libro. Queremos entender no solo qué dice, sino por qué se escribió con esa rabia y esa precisión. Claro. Que nos revela sobre el poder, sobre la arrogancia de los imperios, la justicia, y sobre todo cómo es posible que use un lenguaje tan visual, tan cinematográfico, para contar el derrumbe de algo que parecía eterno. Es que esa es la clave. Es una mezcla fascinante de, por un lado, una teología muy densa y, por otro, una poesía de guerra que es brutalmente explícita. Analizaremos cómo construye esa narrativa de destrucción y, qué mensaje enviaba a la gente que vivía aterrorizada bajo la sombra de Asiria. Pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. ¿Quién es el autor? ¿Quién era este Nahum? Porque según las fuentes, su propio nombre ya es toda una declaración de intenciones. Has dado totalmente en el clavo. El nombre Nahum, en hebreo, tiene una raíz con un doble significado que es la columna vertebral de todo el libro. ¿Ah, sí? Sí. Por un lado significa consolación y por otro venganza o, para ser más precisa, retribución. O sea que ya desde la portada del libro te está diciendo, aquí hay dos mensajes, consuelo para unos y un ajuste de cuentas para otros. Es increíblemente directo, ¿no? Exacto. Para el pueblo de Judá, que llevaba generaciones sufriendo la opresión, la amenaza constante de Asiria, pues el mensaje era de consuelo. Aguantad, que vuestro sufrimiento tiene fecha de caducidad. ¿Y para los opresores? Para los opresores, el mensaje era el contrario. Vuestra impunidad se ha acabado. La retribución divina está en camino. Y lo que a mí me parece más alucinante de todo esto es ¿cuándo lo dice? Esto no es un historiador escribiendo a toro pasado, ¿sabes? No, para nada. No está analizando por qué cayó un imperio. Es una predicción hecha en el momento de máximo apogeo asirio. Es una audacia tremenda. Es casi temerario. Las fuentes sitúan la profecía en un periodo muy, muy concreto, entre el 720 y el 714 a.C. Durante el reinado de Ezequías en Judá. Justo. Es un momento de pánico. El rey asirio Senaquerib está literalmente a las puertas de Jerusalén. Y no es una amenaza abstracta, ni mucho menos. Claro, el miedo era muy real. Ya habían visto lo que Asiria le había hecho al reino del norte, a sus vecinos y hermanos de Israel. Exacto. Unas décadas antes, los asirios habían conquistado el reino de Israel, deportado a su población y, borrado del mapa a 10 de las 12 tribus. Así que el pánico era total. Imagínate, cuando el ejército asirio rodeaba Jerusalén, todo el mundo sabía lo que estaba en juego. Y en ese clima de terror absoluto, aparece Nahum y no solo dice, tranquilos, que no nos van a conquistar. No, va mucho más allá. Se atreve a decir, y os digo más, su capital, la gran Nínive, va a ser reducida a escombros. Lo asombroso es que está anunciando algo que no ocurriría hasta casi 100 años después, en el 612 a.C. Es una apuesta altísima. Vale, si vas a predecir la caída de una superpotencia, necesitas un respaldo argumental muy sólido. ¿Cómo empieza el libro a construir su caso? No va directo a la batalla, ¿verdad? No, empieza por lo más importante, presentando al juez. El primer capítulo es un retrato de la divinidad que va a ejecutar la sentencia. Y es una imagen compleja, nada simple. Empieza diciendo que Jehová es celoso y vengador. Un momento, porque esas dos palabras, celoso y vengador, hoy nos suenan, muy negativas. Sí. Parecen atributos de un tirano caprichoso. ¿Ese es el sentido que tienen aquí? Es una muy buena pregunta. La clave es entenderlas en su contexto. El celo divino, según lo explican las fuentes, no es la envidia humana. Es el ardor protector de un soberano por su pueblo. Como la pasión de un rey. Justo.
la pasión de un rey que no va a tolerar que abusen de sus súbditos. Y la venganza es en realidad retribución, no es un acto de ira ciega, sino de justicia restauradora. Ya. De hecho, el texto lo matiza inmediatamente después. Dice que es tardo para la ira y grande en poder. Es un poder que no se ejerce a la ligera. Entiendo. Es un poder que aguanta, que observa, pero que cuando actúa es definitivo. Y ese poder, al principio, no se describe en términos militares. Para nada. Se describe en términos cósmicos. Es una demostración de fuerza a una escala que la mente humana apenas puede concebir. A ver, El texto dice que las nubes son el polvo de sus pies, que increpa al mar y lo hace secar, que ante él tiemblan los montes y los collados se derriten. vaya. La idea es establecer unas credenciales. La misma fuerza que puede alterar la geografía y mover las tormentas es la que ahora va a enfocar toda esa energía en un solo punto del mapa, una ciudad llamada Nínive. Es una forma muy poética de decir, vuestros muros de piedra no son nada para quien puede derretir montañas. Y esta potencia en el mensaje se refleja en el estilo literario, ¿no? Desde luego. Las fuentes insisten mucho en que no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Claro, es que la calidad poética es extraordinaria. Hay un erudito de Wet que lo describe de una forma que a mí me encanta. ¿Qué dice? Dice que en la poesía de Nahum hay algo sonoro, algo que murmura, y en ambas cosas alterna algo que es suave, delicado y enternecedor. Qué bonito. Usa frases cortas, casi como latigazos, para pintar imágenes inmensas. Es un maestro de la palabra, capaz de describir la majestad divina y el caos sangriento de una batalla con la misma brillantez. Pues hablemos de esa batalla. Has dicho que el libro es como un thriller. Y el capítulo 2, bueno, es que parece el guión de la escena de acción. ¿Cómo describe exactamente el asalto a Nínive? Es de una viveza increíble. Te transporta allí. Nahum lo llama la llegada del destruidor. Describe al ejército invasor, la coalición de medos y babilonios con sus escudos bermejos y sus vestidos de grana. El rojo por todas partes. Sí, el rojo lo inunda todo, evocando la sangre que está a punto de correr. Y luego se enfoca en los carros de guerra. Los tanques de la época. Caos y velocidad. Pero en medio de toda esa poesía sobre carros y escudos, hay algo concreto, algún detalle que se pueda verificar que nos diga esto va a pasar así y no de otra manera. Sí, y es uno de los puntos más escalofriantes y precisos de toda la profecía. En medio del caos, Nahum suelta esta frase: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Las puertas de los ríos. ¿Qué significa eso exactamente? Es la clave de todo. Y aquí tenemos que saltar siglos adelante, a los escritos de un historiador griego, Diodoro Sículo. Ajá. Él narra la caída real de Nínive y cuenta que existía una antigua leyenda que decía que la ciudad era inexpugnable, a menos que el río se convirtiera en su enemigo. Qué curioso. Y, según Diodoro, durante el asedio final, unas lluvias torrenciales provocaron una crecida masiva y violenta del río Tigris, que derribó un tramo enorme de la muralla. No me digas. ¿Sí? La principal defensa natural de la ciudad se convirtió en la brecha por donde entraron sus enemigos. Un momento. Eso es increíblemente específico. Una inundación que derriba la muralla. Suena casi demasiado perfecto. ¿Estamos seguros de que esto no fue escrito después de la caída y presentado como una profecía para darle más credibilidad? Es la pregunta obvia. Es una pregunta legítima y muy necesaria. Y es precisamente por eso que la corroboración de historiadores como Diodoro Sículo, que no tenían ningún interés en validar una profecía hebrea, es tan significativa. Claro. Él lo narra como un hecho histórico que explica la caída de una ciudad que, de otro modo, parecía imposible de tomar por la fuerza. Para la audiencia original de Nahum, esa predicción tan extraña debió sonar casi surrealista, pero su cumplimiento la convirtió en la firma de autenticidad de todo el oráculo. Vale, me convence. La ciudad es tomada. Las defensas han caído. ¿Cómo describe Nahum a Nínive en su derrota? Porque sigue usando imágenes muy potentes. Usa dos metáforas principales que son demoledoras. La primera es personificar a Nínive como una reina soberbia, lujosa, que es capturada y humillada públicamente. Entiendo. El texto dice que será descubierta y llevada en cautiverio, y describe a sus criadas, que simbolizan las ciudades y pueblos vasallos, gimiendo como palomas y golpeándose el pecho.
Es la imagen del poder imperial despojado de toda su pompa y exhibido en su vergüenza. La humillación total. Y la segunda metáfora. La segunda es quizás aún más potente. Es la imagen de Nínive como una morada de leones. Una guarida de depredadores. Justo. El profeta pregunta con sarcasmo: ¿qué es de la morada de los leones, donde se recogía el cachorro del león y no había quien les espantase? No la ve como una ciudad civilizada, sino como el cubil de un depredador. Lleno de los restos de sus víctimas. Exactamente. Un cubil lleno de los despojos de sus cacerías, lleno de presa y robo arrancados a otras naciones. Presenta al imperio asirio como una manada que ha aterrorizado a todo el ecosistema. Y la sentencia divina es increíblemente personal y directa. Heme aquí contra ti. Uf, qué directo. No es una fuerza impersonal, es un tú contra mí. Y la profecía termina esta imagen asegurando que su cubil será quemado y sus cachorros exterminados. Se acabaron las cacerías. El depredador alfa ha sido cazado. Vale, la destrucción es total, poética y brutalmente descrita. ¿Pero se justifica? ¿El libro se molesta en explicar por qué Nínive merecía un final tan apocalíptico? ¿O es simplemente un porque lo digo yo divino? Sí, se molesta y mucho. El capítulo 3 es básicamente el pliego de cargos. Si los capítulos 1 y 2 describen el juicio y la sentencia, el capítulo 3 lee la lista de crímenes. Es el por qué. El acta de acusación. Eso es. Y no se anda con rodeos. La llama ciudad de sangres, la acusa de estar llena de mentira, de rapiña y pillaje sin fin. Pero la metáfora central, la más elaborada, es la de la ramera de Hermosa Gala. De acuerdo, ciudad de sangres y pillaje lo entiendo, es la brutalidad militar. Pero ramera de Hermosa Gala es una imagen muy específica y, bueno, muy ofensiva para un imperio. ¿A qué se refiere exactamente? Las fuentes lo explican no como una crítica a la moral sexual, sino como una metáfora brillantísima de su política exterior. Ah, vale. Nínive es una ramera, porque seduce a las naciones. Usa el atractivo de sus rutas comerciales, sus pactos de defensa, su cultura. Esa es la Hermosa Gala. Atrae a los reinos más pequeños a su esfera de influencia con promesas y tratados. Entiendo, es una crítica a su diplomacia. Utiliza el llamado soft power del comercio y las alianzas como cebo para luego ejercer el hard power y someterlos. Precisamente, una vez que las naciones están atrapadas en su red de alianzas, las subyuga y, como dice el texto, vende a las gentes con sus fornicaciones. ¿Las vende? ¡Qué fuerte! Las vende, las despoja de su soberanía y las convierte en vasallos o esclavos. De hecho, el texto llega a calificar estas tácticas diplomáticas de hechizos y brujerías, subrayando lo engañosas y manipuladoras que eran. Y para rematar el argumento, y que a nadie en Nínive le quepa la menor duda de que su final es inevitable, el profeta saca un último as de la manga, una comparación histórica. Sí. Una especie de, si creéis que sois la excepción, recordad lo que le pasó a esta otra ciudad. Es un golpe retórico maestro. Nahum les dice: «¿Eres tú mejor que Noamún?» Noamón. Es el nombre hebreo para la gran ciudad egipcia de Tebas. Y la caída de Tebas era en ese momento un suceso histórico reciente y conocido por todos. Era una especie de trauma colectivo en el mundo antiguo. ¿Y qué tenía de especial Tebas? ¿Por qué esa comparación? Porque Tebas era el epítome de la ciudad inexpugnable. Nahum describe su poderío. Su principal defensa era el propio río Nilo, que la rodeaba como un foso inmenso. El texto dice que el mar era su muralla. Vaya imagen. Y además tenía aliados poderosísimos como Etiopía. Era una fortaleza formidable, el orgullo de Egipto. Pero cayó. Y aquí viene la ironía mortal. ¿Quién conquistó la inexpugnable Tebas? ¿Los propios asirios? Claro. Y esa es la estocada final del argumento de Nahum. Les lanza a la cara su propia victoria más famosa y la convierte en un presagio de su propia derrota. La pregunta retórica es demoledora. Si la poderosa Tebas, con el Nilo como muralla, cayó, y fuesteis vosotros quienes la derribasteis, ¿qué diablos os hace pensar que sois inmunes al mismo destino? Está usando su propio historial de conquistas en su contra. Exacto. El mensaje es: vosotros escribisteis el manual para destruir lo indestructible. Ahora vais a probar vuestra propia medicina. Es un argumento inapelable, desde luego,
En resumen, lo que tenemos es una profecía asombrosamente detallada del colapso de un imperio, escrita en la cima de su poder. Una historia sobre la arrogancia, la caída de los poderosos y... ¿la rendición de cuentas? En su núcleo, el libro de Nahum es una meditación profunda sobre la hubris imperial. Es una declaración de que ningún poder, por muy altos que sean sus muros o por invencibles que parezcan sus ejércitos, está por encima de un juicio moral. Ya. Sugiere que existe una especie de ley de la gravedad en la historia. La violencia, la traición y la explotación que proyectas hacia el exterior, tarde o temprano, acaban volviendo a casa. Y el libro termina de una forma muy potente. No hay lamento por la caída de Nínive. Al contrario, el texto describe a todas las naciones del mundo aplaudiendo su destrucción. Es casi una fiesta universal. Voz que llore por ella. Y eso nos lleva a la reflexión final. El libro se cierra con una pregunta escalofriante, dirigida al rey asirio ya derrotado. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? ¡Qué pregunta! Con esa pregunta, la alegría por la caída de Nínive deja de ser solo la de Judá y se convierte en un sentimiento universal. Es el alivio del mundo entero. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Cuando un poder que parece invencible y que ha causado un sufrimiento generalizado se derrumba por fin, ¿la reacción del mundo es simplemente alivio? O hay también una satisfacción más profunda y quizá más inquietante al ver cómo la justicia, por muy violenta que sea su ejecución, finalmente se cumple.